esta tarde publiqué dentro de la carpeta proyecto de evaluación eh, varias cosas. La primera es esta tablita, este cuadrito, es lo que se llama rúbrica de evaluación. O sea, yo me voy a guiar en esto para evaluar, para ponerles la nota a su trabajo en equipo o individual para algunas y algunos. ¿Tá? Eh, Fíjense que acá hay un total de 24 puntos posibles. Obviamente después dividiré entre dos y mandaré la nota a la libreta como nota de esta unidad, ¿sí? De la evaluación de esta unidad. O sea que si quieren sacarse 12 deberían cumplir con todos estos requisitos, ¿sí? Eh, entonces les voy a pedir después que ustedes trabajen y entreguen que también vuelvan a calificarse ustedes en base a esta tablita y ahí vemos qué diferencias tuvimos, ¿sí? A eso me refiero con coevaluar el trabajo, ¿sí? Repasamos por encima el primer gran bloque de cosas que respete la consigna, ¿no? El formato solicitado. Que sea un video de entre 1 y 5 minutos, y eso ya lleva un punto. O sea, si ustedes entregan algo de 7 minutos, no es que esté mal, pero ese punto no lo suman, ¿sí? O entregan algo de 15 segundos, y bien, está, no es que esté mal, pero ese punto no lo están cumpliendo, ¿sí? Después, acá hay un error, lo tengo que cambiar. El formato solicitado es MP4, acá puse MP3, pero fue un error de tipeo, ¿sí? Que respetar ese formato y no entregar en otro formato, ¿no? Pueden convertirlo a lo último, sí. Respetar los plazos de entrega, ya tuvimos la entrega del avance, el plazo venció el viernes pasado. Si alguien no entregó, todavía puede entregarlo. No va a tener este puntito de entregar en plazo el avance, ¿sí? No es que perdió todo. O sea, ¿no? También puede entregar dentro del plazo la entrega final y se lleva otro punto. ¿Tá? La fuente de dónde recurrieron. Ustedes en el avance tenían que poner de dónde iban a sacar la información, ¿sí? Si recurrieron a una fuente oficial, sacan medio punto. Si recurrieron a una encuesta o van a hacer un relevamiento, sacan medio punto. Si hicieron las dos cosas, sacan un punto entero, medio de cada una, ¿sí? Luego tenemos lo que tiene que ver con cada una de las tres variables. Fíjense que lo que vamos a calificar es matemática, ¿sí? Si bien el producto es un video, no estamos en un curso de creación audiovisual, ¿no? Entonces, el estilo, cómo lo hagan, usando qué técnica, y, bueno, ¿sí? Eso es decisión de ustedes y es parte de la diversión, pero no es lo que calificamos, ¿no? Eh, Vamos a calificar la parte matemática, o sea que sí importa. ¿Ah? Entonces, para la variable cualitativa que estudien, si realizan la tabla de frecuencia y la muestran y al menos utilizan 50 datos, que era lo que pedíamos, que por lo menos encontraran o encuestaran 50 datos, bueno, ahí tienen hasta 3 puntos. ¿Por qué hasta 3? Porque puede haber términos medios, ¿no? Quizás que alguien hace bien la tabla de frecuencias, pero no llega a los 50 datos, lo hace con 30 datos. Y bueno, no es que esté mal, no te acepto el trabajo, no. Bueno, pero en vez de llevar los 3 puntos, llevas quizás que 2. O alguien que hace la tabla media porque en vez de poner las 4 frecuencias, pone 2. Y bueno, te llevas la mitad de los puntos, ¿sí? Entonces ahí hay un margen, que eso lo van a decidir ustedes por un lado y yo por el otro, y después vamos a ver si coincidimos o no, ¿no? Y negociaremos. ¿No? Si calculan la moda para la variable cualitativa, llevan un punto, y si realizan por lo menos un gráfico, llevan un punto, ¿sí? Para la variable cuantitativa discreta, lo mismo. Si realizan la tabla de frecuencias con al menos 50 datos, llevan hasta 3 puntos. Si calculan moda, media y mediana, acá son hasta 2 puntos. Recuerden que media y mediana en la cualitativa no se calculaba, ¿sí? Solo en las cuantitativas. Entonces acá lleva 2 puntos porque hay que calcular 3 cosas, ¿sí? Calcular el desvío es el tema de la clase de hoy, así que hoy van a aprender cómo se hace para calcular el desvío.
y qué es el desvío, y realizar por lo menos un gráfico, y ahí van colectando puntos, y lo mismo tiene para la variable cuantitativa continua. Entonces, bueno, estos son los criterios que yo voy a utilizar para evaluar, que les voy a pedir a ustedes que también utilicen para evaluar, y vamos a coevaluar el trabajo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, algún aporte? Bien, les decía que la clase de hoy, ahora voy a dar 15 minutos, vamos a ver cómo se calcula y qué es el desvío y la varianza y el rango, las medidas de dispersión, pero ya me meto en eso. La actividad de esta semana es hacer el video. ¿tá? Para eso van a tener que hacer tablas de frecuencia, van a tener que hacer gráficos, van a tener que calcular moda, media, mediana y desvío. O sea que van a tener que aplicar todo lo que vimos en la unidad. ¿sí? Lo pueden hacer a mano, como aprendimos a hacerlo en la unidad, o sea, las tablas de frecuencia, las gráficas, todo a mano, ¿sí? Y después ven cómo lo llevan al video. O también pueden utilizar tecnología. Y para eso acá les traje algunos enlaces de materiales que les pueden servir para aprender, por ejemplo, este PDF lo hizo un colega, es un manual que tiene 8 páginas, pero la mayoría son fotos, que explica cómo calcular la media y el desvío con una calculadora científica. ¿sí? Yo les comenté que también dependía del modelo de la calculadora científica. Él lo hace para este tipo de calculadoras, para las Casio y para las imitaciones, las que tienen este tipo de formato. ¿sí? Y acá está explicado bien cómo hacerlo con un ejemplo, qué botones tocar, cómo ingresar los datos, cómo calcular la media, cómo calcular el desvío. O sea que si quieren hacer todos los cálculos que van a necesitar hacer para el video con calculadora, perfecto. Tómense el tiempo de seguir este manual que lo hacen en 10 minutos y aprenden. ¿sí? Y vale hacer los datos los cálculos con calculadora, claro que vale. Y vale hacer todo con Excel, claro que vale. Y los gráficos con Excel, claro que vale. ¿sí? Entonces, utilicen algún método. Si quieren utilizar tecnología, acá tienen algunos enlaces, les decía, este PDF, acá tenemos 2 enlaces a videitos de YouTube, pero hay un montón. Busquen según su modelo de calculadora cómo calcular media, desvío, mediana, moda, y seguro que van a encontrar varios videos que explican. ¿sí? Y por último, este video que hice yo con un grupo de La Paloma, en una clase que les di, que les explico cómo utilizar el GeoGebra para hacer todo, es absolutamente todo, para hacer las tablas de frecuencia, para hacer los gráficos, para hacer todos los cálculos de media, moda, mediana, desvío, todo lo hace con un par de clics y puedo pedirle que cambie los intervalos o darle los intervalos yo, que aumente el ancho, que baje puedo hacer 20.000 cosas. ¿tá? Esas 20.000 cosas están resumidas acá en 10 minutos, un video. Me parece que es la herramienta más completa hoy y si se toman 10 minutos para ensayar, para ver el video y probar, es online, es lo más fácil para utilizar después para lo que necesitan, que es hacer tablas de frecuencia y hacer gráficos para mostrar en el video. ¿sí? Entonces, otra recomendación de todas las herramientas posibles, yo utilizaría esta. ¿sí? Y no lleva mucho tiempo aprender a usarla. ¿tá? Son muy intuitivas estas herramientas. Bien, así que posibles herramientas que les pueden ayudar a hacer el trabajo. Después, todo lo que no puedan, no sepan cómo hacerlo, pidan una mano. Foro de dudas y consultas. Bueno, la verdad que yo no sé qué programa usar para editar video, te damos una mano, hay una cantidad de opciones. Solamente tienen que pedir una mano si lo necesitan. ¿tá? ¿Alguna duda sobre la actividad, sobre esto? Vieron que vence el domingo a las 10 de la noche, ese es el plazo que tengan. Gurises,
yo no digo que trabajen el fin de semana, ¿no? Yo pongo el plazo el domingo por si alguno quizás que trabaja entre semana y se toma el fin de semana para hacerlo, pero pueden hacerlo entre semana, ¿no? No les estoy pidiendo que trabajen un domingo, ¿de acuerdo? Es hasta el domingo. ¿Alguna duda, pregunta, aporte? No. Bueno, entonces vamos a ver. Eh, la- una, ¿Sí? una ¿Alguien iba a consulta. decir algo? Yo, en caso de que, porque no estoy seguro de algo que puse en el avance, entonces, ¿podemos cambiar alguna cosa? O sea, la Claro, un variable. avance es una muestra, digamos, que después puede mutar y cambiar. Sí, sí, no porque hayas puesto en el avance tiene que ser así. Tenés la libertad de cambiar todo. Si querés preguntar específicamente, en el lugar de los comentarios podés seguir poniendo comentarios. Profesor, voy a cambiar esto, y a mí me llega el aviso, y yo te digo, ah, sí, dale, vamos arriba. Y si no, sin avisarme, hagan cambios. Sí, tómense la libertad de decidir, tomar decisiones esas, de esos cambios sin problema. Excelente. ¿Ya? Eh, no sé si hay alguien que no haya. Acá creo que todos entregaron, todas entregaron, de los 6 que están conectados. Eh, si no, también están a tiempo, ¿no? No es que, como ya pasó el plazo del avance, no estoy a tiempo. No se llevarán el punto de entregar el plazo, pero están a tiempo, sí. ¿Tá? No queden afuera. Bien, vuelvo a compartir pantalla y nos vamos a ir al material que está en la carpeta medidas descriptivas de datos, ¿sí? El capítulo 4, los cálculos del material que venimos trabajando en toda la unidad de estadística. Lo tengo acá abierto, ¿sí? Al principio habla de la moda, la media y la mediana, que ya venimos trabajando, hemos trabajado y ya aprendieron a calcular y cuál es su significado, su interpretación. Son lo que llamamos indicadores de centralidad, porque esos valores son alrededor de los cuales se ordena la mayoría de los datos, ¿sí? La moda es el dato que más se repite, ¿sí? La media es alrededor de qué dato está la mayoría. La mediana, acuérdense que era que si los ordenábamos todos en fila de menor a mayor, era que quedaba en el medio. O sea que la mitad de los datos van a ser menores que la mediana y la otra mitad de los datos van a ser mayores que la mediana. ¿Sí? Mayores iguales, menores iguales. ¿Sí? Entonces, esos indicadores nos daban una idea de centralidad de los datos. Y ahora lo que vamos a ver son indicadores de dispersión de los datos, que nos van a hablar justamente de qué tan dispersos están esos datos. Y para hablar justamente de esto voy a un ejemplo muy claro que presentan acá, en la página 86, cuando empieza a hablar de varianza, pone 2 ejemplos. Un alumno A, ¿sí? Que tiene 5 evaluaciones en la asignatura de lengua, que son estas. Estas son las de el alumno A. Se sacó 4, 7, 9, 2 y 8. El alumno B también tiene las 5 notas, pero son estas. 5, 6, 6, 6, 7. Y lo que hace es calcular la media para A, que le da 6, la media para B, le da 6. O sea que fíjense que si tomamos en cuenta la media para compararlos, decimos que no hay diferencia entre las notas de estos estudiantes, porque los dos tienen la misma media. Pero ya notan que no es así, no son las mismas notas, ni siquiera son muy parecidas, ¿sí? Podemos decir que tiene mayor regularidad, se sacó siempre 5, 6, 7, y fue irregular. En algunas se sacó 4 o 2, muy mal, y en otros le sacó muy bueno, 9 u 8, ¿no? Entonces, si bien los dos tienen la misma media, ¿sí? No están distribuidos de la misma forma los datos. Entonces ahí nos da la impresión de que la media sola
no basta, porque si no nos diría que estos muchachos o muchachas tienen las mismas calificaciones, porque tienen la misma media. No, tienen la misma media, pero no tienen las mismas calificaciones, ni se distribuyen igual. ¿Sí? Entonces ahí entran a jugar la necesidad de otros indicadores. Bueno, la nota de estos dos estudiantes están alrededor de 6, porque la media es 6. Pero ¿qué tan lejos están de 6? ¿Están muy pegaditos a 6, como este de acá? ¿O hay algunos que están más lejos de 6, como este de acá? ¿Sí? Eso es de lo que nos habla los índices de dispersión. ¿Qué tan lejos, qué tan alejados de la media están los datos? ¿Sí? El primer indicador de dispersión que vemos es lo que acá en el libro habla de recorrido. A mí me gusta llamarle rango. Esperen que cambio esto para acá. Ahí. Acá. Recorrido. ¿Sí? A mí me gusta llamarle rango. Dice acá que el recorrido se define, o el rango se define como la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de la variable. ¿Sí? Entonces, para estos gurises, borro porque tengo que bajar un poco. Está acá, no me di cuenta. Para este gurice, fíjense que para el estudiante A el valor mayor es 8, el valor menor es 2. Y entonces lo que estamos calculando con el rango es qué distancia hay entre el máximo y el mínimo, ¿no? Entre los valores extremos. En este caso hay 6 de distancia, 6 puntos de distancia, y en el caso del otro estudiante que sacó entre 5 y 7, solamente hay 2. Entonces, bueno, tienen la misma media, pero acá ya estamos viendo una diferencia. Los datos de un alumno están más alejados, los datos extremos, y los otros están más pegaditos a la media. ¿Sí? Entonces, de eso nos habla el rango, y el rango no es otra cosa que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Vamos a ponerlo por acá. A ver acá. Rango, ¿sí? R es igual al X máximo menos el X mínimo. X era el valor de la variable, ¿no? Simplemente así que fácil de calcular. Luego tenemos los otros dos indicadores de dispersión, son la varianza y la desviación típica. La diferencia entre ellos está muy bien explicada en este capítulo. Recomiendo su lectura detenida y siguiendo al pie de la letra el ejemplo para entender por qué la varianza no nos sirve de mucho y entonces utilizamos el desvío. Pero la relación entre la varianza y el desvío, la varianza la simbolizamos como bar, así, y la desviación como con la letra sigma, la letra griega sigma, minúscula. ¿Sí? Y la relación que hay entre ellas dos es que el desvío es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a querer interpretar el desvío, y ahora vamos a ver cómo. Para eso vamos a calcular la varianza. Cuando tengamos la varianza le vamos a hacer raíz cuadrada y vamos a obtener el desvío. ¿Sí? Y la varianza tiene la siguiente formulita. No se asusten. Entonces, la varianza, primero, es la suma de ¿qué? De todas las filas. Ahora lo vemos en una tabla y es más fácil. ¿Sí? Fíjense que en la varianza juega la frecuencia relativa, perdón, la frecuencia absoluta, F sub I, juega el valor de la variable, ¿sí? O acá puede ir la marca de clase, si tengo la variable separada en intervalos,
Recuerden que la marca de clase, lo vimos la clase pasada, era el punto medio del intervalo y lo usábamos como delegado, como representante de todos los valores de ese intervalo. ¿Sí? Una Entonces, de pregunta. vuelta, si tengo una... Sí, diga. Cuando calculamos o sea, cuando tenemos intervalos y calculamos ya sea la moda, lo que estemos calculando, ¿siempre ponemos el intervalo o la clase en el resultado final? La marca de clase. La marca de clase. Está. O, por ejemplo, a veces, a ver, vamos a hacer acá un paréntesis. Imagínate que yo tengo la moda en la clase que va del 10 al 20. ¿Sí? Puedo decir que esta es el intervalo modal. ¿Sí? O también puedo decir que es la clase modal. Dos formas de decir lo mismo. O también puedo decir que la marca de clase, y ahí para calcular la marca de esta clase, sumábamos los extremos y lo dividíamos entre dos, ¿no? La marca de esta clase, y no sé, de esta clase va a ser 15. No sé. Entonces puedo decir que 15 es la moda. Son tres formas de decir lo mismo. ¿Sí? No. Lo mismo pasa con la mediana y la media. Pero es mucho más útil denominarlo de esta forma, utilizando la marca de clase. ¿Sí? Porque es más fácil para comparar con otra. ¿Sí? Así que recomendable sí usar la marca de clase siempre. Entonces, volviendo a la varianza, jugaba la frecuencia absoluta, o sea que tengo que tener la tabla de frecuencias, juega el valor de la variable o la marca de clase, según si la tengo en intervalos o no, juega la media, ¿no? Esta es la media, o sea que ya la tengo que haber calculado la media, y además juega el tamaño de la población. Tamaño de la población, la cantidad de datos que tengo. ¿Ah? Y lo que se hace es, el valor de la variable o el delegado del intervalo, se hace la diferencia con la media. Ahí estoy viendo qué tan alejado está de la media. ¿Sí? Ahora vamos a ver que esa diferencia me puede dar negativa o positiva. Para no andar con relajo de menos y más, se eleva al cuadrado acá, y lo negativo al cuadrado se transforma en positivo, y lo positivo sigue siendo positivo. Por eso ese cuadrado, para no tener que andar trabajando con números negativos. ¿Sí? Y eso se multiplica por la frecuencia absoluta, y eso lo hago en cada fila. Y por último lo sumo todos. No, penúltimo, porque por último divido entre n. Vamos a verlo más abajo, hay un ejemplo. Déjenme borrar. No sé si hay alguien copiando. ¿Borro? Sí, dame un segundo, dame un segundo. Bueno, dale. Porque hago varias veces borro sin preguntar y dejo varios colgados. Está pronto. Bien. Acá. Habíamos dicho que la varianza era igual a la suma de FI por XI menos la media al cuadrado, y esto dividido entre n, y además vimos que el desvío es igual a la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el valor de la variable, y acá tenemos su frecuencia absoluta y su frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Y acá lo que hace es, con este ejemplo de la variable, creo que es la calificación de niños y niñas y el total de la clase, ¿no? Lo hace por separado. Niños, niñas y el total de la clase. Ya calculó la media y le dio 5. ¿Sí? Y agrega columnas para facilitarse los datos. Lo que quiere hacer es terminar sumando todo esto en cada fila. Entonces va de a poco. Acá multiplica
la frecuencia absoluta por el valor de la variable. Acá en esta columna hace la diferencia entre el valor de la variable y la media, o sea, hace 0 menos 5 le da menos 5. ¿Vieron? Ahí aparecen negativos. 1 menos la media, que es 5, me da menos 4. 2 menos 5 me da menos 3. Y acá tengo 8 menos 5 me da 3. Entonces, algunas distancias son para un lado y para el otro. Por eso negativo y positivo. Para eliminar eso, decíamos, se eleva al cuadrado. Entonces, menos 5 al cuadrado me va a dar 25. Y además se multiplica por la frecuencia absoluta. O sea que este 25, ¿de dónde sale? De hacer esto al cuadrado menos 5. Por menos 5 me da 25 positivo. Por 1 me da 25. De vuelta, menos 4 al cuadrado, 16. Por 2, 32. Menos 3 al cuadrado, 9. Por 2, 18. ¿Sí? Va haciendo esta diferencia que ya está hecha, la eleva al cuadrado, la multiplica por la frecuencia absoluta y acá va poniendo en cada fila el resultado. O sea que en cada fila tiene esto de acá. Entonces, esta suma es esto. ¿Sí? Y n era la suma de las frecuencias absolutas, o sea que ahí tenemos n. O sea que para este caso, la varianza va a ser la suma de esta cuenta que hicimos en cada fila, que da 158, dividido n, que es 22. ¿Sí? Si alguien me ayuda con una calculadora, esto da 7 y pico, 7, algo. ¿158 dividido 22? ¿Alguien me canta? 7,18. 7,18. O sea que la varianza dio 7,18. Si ahora queremos conocer el desvío, hacemos la raíz de la varianza de 7,18 y nos va a dar que el desvío es 2,7. Acá ya está calculado. Chequéenlo con la calculadora que la raíz cuadrada de 7,18 es 2,7. ¿Sí? Y ahí tenemos el desvío. O sea que hacemos todo este cuenterío para conseguir la varianza, para hacerle la raíz cuadrada a la varianza y obtener el desvío. ¿Y qué es el desvío? Bueno, es el promedio de las distancias que hay entre cada dato y la media. ¿Sí? O sea, en promedio, los datos se alejan 2,7 puntos de la media, que es 5. O sea que pueden estar entre la media menos un desvío, ¿verdad? Pueden estar entre la media menos un desvío y la media más un desvío. ¿Sí? En este intervalo va a estar la mayor cantidad de los datos. ¿Sí? En promedio, los datos están a una distancia de 2,7. Por eso lo sumo acá y lo resto, porque la distancia puede ser para un lado o para el otro. ¿Sí? Queda mejor visto acá abajo. Borro acá. No, acá arriba es. En esta grafiquita de acá. ¿Sí? Ahí tenemos la media, el valor central. ¿Sí? Es el valor alrededor del cual se distribuye la mayor cantidad de datos. ¿Sí? Si a la media le sumamos un desvío, es lo que dice acá, y si a la media le restamos un desvío, que es el valor de acá, entonces en este intervalo vamos a encontrar a la mayoría de los datos. ¿Cuántos? Justamente acá lo dice, ¿sí? Que en el intervalo que va entre la media menos un desvío hasta la media más un desvío, vamos a encontrar el 68,2% de nuestros datos. ¿Y eso porque lo digo yo o porque lo dice el libro? No, hay un teorema matemático que dice que eso pasa siempre. ¿Sí? O hay alta probabilidad de que eso suceda. ¿Sí? Entonces ya estoy encontrando
Bueno, alrededor las notas están alrededor de 6, por ejemplo, pero el estudiante A tiene un mayor desvío. ¿Por qué? Porque los valores extremos están más lejos de 6. ¿Sí? Y el estudiante B, que tenía todo pegadito al 6, tiene un menor desvío. ¿Sí? Sería, como tiene menor desvío, la curva quedaría más flaquita y más alta. Así. ¿Por qué? Porque tienen la misma media, ¿sí? Pero esta es más flaquita porque tiene menor desvío para un lado y para el otro. ¿Sí? Ese sería el caso del estudiante B que se sacaba 5, 6 o 7. ¿Sí? Acá vemos más abajo la diferencia, acá, entre una curva, la más gruesita y chata es la que tiene mayor desvío, y la más alta y flaquita es la que tiene menor desvío. Entonces eso, el desvío nos dice en promedio cuánto se alejan los datos del promedio. Es como un trabalengua, pero sirve, porque además están estos teoremitas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, recién vimos que la media era, vamos a poner el ejemplo, acá, la media era 5 y el desvío era 2,7 puntos, ¿no? Estamos hablando de la escala del 0 al 10 en puntos. Entonces, este valor central acá es el 5. Si sumo una media más un desvío, o sea, 5 más 2,7, esto me da 7,7. O sea que este valor de acá es 7,7. ¿Sí? Y si resto un desvío a la media, o sea, hago 5 menos 2,7, esto me da 2,3. O sea que este valor de acá es 2,3. ¿Qué es lo que puedo asegurar yo con estos datos? Que el 68% de estos gurises se sacó entre 2,3 y 7,7. ¿Sí? ¿De dónde saqué lo del 68%? Por este teoremita. ¿Sí? Fíjense que si además quiero ser más preciso, y en vez de sumar y restar un desvío, sumo o resto dos desvíos, o sea, le sumo acá otros 2,7, me quedaría 10,1 por acá, ¿sí? Y si le resto acá 2,7 me quedaría mucho más, me quedaría negativo, me quedaría por acá, pero quiere decir que en ese intervalo, ahí está el 95,5% de los datos, seguro los encuentro en ese intervalo azul. ¿Sí? Y si quiero ser más preciso, como dice acá abajo, resto 3 desvíos para un lado y sumo 3 desvíos para el otro, y ahí me voy a encontrar el 99,7% de mis datos en ese intervalo. O sea, prácticamente todos mis datos van a estar en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, de eso nos habla el desvío. ¿Qué tanto se alejan mis datos del promedio? ¿Sí? Ya vieron con el ejemplo de los estudiantes que solamente compararlos por el promedio no basta. ¿Sí? Entonces hay que ver, bueno, además de que están alrededor, los valores están alrededor de 6, bien, ¿qué tanto se alejan de 6 o qué tan cerca están de 6? Y ahí vemos que hay diferencias. ¿Ah? Entonces, pueden repasar esta clase y aprender cómo se calcula el desvío a mano, también leyendo detenidamente el capítulo de este libro que está publicado. Pueden ver los enlaces que les mandé y aprender a hacerlo con calculadora, o ver el videíto que subí y aprender a hacerlo con GeoGebra. Pero de alguna forma tienen que aprender a hacer el desvío, ¿sí? Porque una de las cosas que se les pide es que calculen el desvío en las variables cuantitativas, en la cualitativa no tiene sentido. ¿Ah? Quedan 3 minutos. ¿Alguien quiere agregar algo, preguntar algo? Siempre sería más fácil hacer como en la tabla esa que se le agregan otros datos, digamos. Claro, le vas agregando columnas para hacer ordenadamente los cálculos, ¿no? Y por pasos. Primero a una columna con la diferencia con la media.
Después hago otra columna, con esa diferencia elevada al cuadrado. Después puedo hacer otra columna, ahí ya multiplico por f sub i. Y entonces después lo único que tengo que hacer es sumar esas columnas, ¿no? Sí, es lo recomendable, ¿sí? Igual, eso, lo recomendable hoy es utilizar GeoGebra. Perdería más tiempo aprendiendo cómo se hace con GeoGebra que aprendiendo a hacerlo a mano. Porque además, a mano, con 30 datos, lo haces bien. A mano, con 120 datos, lo haces con pocas ganas. A mano, con 1500 datos, no lo haces. Y el GeoGebra, a mano, con 1500 datos, te lo va a hacer en una fracción de segundo. Ahí tenés la gran diferencia, ¿no? Entonces, mejor aprenderlo a hacer con GeoGebra. Y está eso de, ay, pero ¿y si no sabes hacerlo a mano? Y si no sabes hacerlo a mano, lo que necesitas saber es qué es el desvío, para qué sirve, qué información me da, y necesitas una forma de calcularlo, ¿no? No necesitas saber toda la forma de calcularlo.